Hola, vamos a comenzar con otro video sobre el circuito, en este caso circuito RL. En esta ocasión el problema nos está pidiendo hallar el voltaje del inductor en T igual a 25 milisegundos. También el voltaje del inductor en T igual a 1 milisegundo. Tenemos que hallar el voltaje R en T igual a un tau. Y T para que I llegue a 100 miliamperios. Muy bien. Entonces vamos a comenzar, ¿no? Tenemos la ecuación aquí planteada ya. Entonces nosotros debemos de, primero que nada, saber que para hallar la constante tau debemos de hallar el inductor, que ya lo está dando, que sería 0.6 henrios, y lo que sería la resistencia de Thevenin. Esta va a ser como que la formulita que vamos a seguir. En este caso, para nosotros también hallar lo que sería el valor del voltaje en el inductor, debemos multiplicar el inductor por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. De la corriente en T con respecto a dt, el tiempo, ¿no? Muy bien. Entonces nosotros sabemos que no puede cambiar mucho lo que sería la corriente un instante después o un instante antes. Por lo tanto, I en 0 menos I igual a I L en 0 más. Muy bien, entonces ya conociendo esto ya podemos empezar. Primero que nada vamos a redibujar el circuito un instante antes de que ocurra el cambio, o sea, antes de que ese switch se cierre. Por lo tanto, el circuito prescindiría de toda esa parte, o sea, de toda esta parte ya no va a aparecer y nos quedaría más o menos de esta forma. Lo voy a dibujar. Sería, vamos a ponerle paso 1 para seguir un orden. Sería los 10 ohms aquí, y aquí serían los 470 ohmios. Los voy a poner de esta manera y serían aquí los 20 ohmios. Y en esta ocasión, para pues poder encontrar lo que sería la corriente, vamos a poner un cable, o sea, un cortocircuito aquí, que sería en el inductor. Entonces aquí correría y no estaba viendo. Ok, así me quedó el circuito redibujado, ya que sería un instante antes de que ocurra el cambio. De esa forma me quedó. Entonces nosotros aquí a simple vista nosotros nos podemos dar cuenta ya de que la corriente tiene un valor de 0. ¿Por qué? Porque aquí no hay ninguna fuente de voltaje que me existe ese circuito. Por lo tanto, si no hay una fuente de voltaje, la corriente me va a dar igual a 0. Entonces aquí mi I es igual a 0. Mi I en 0 menos es igual a 0. Por lo tanto, mi I no puede cambiar luego, así que este va a ser igual a 0. Por lo tanto, aquí en lo que sería la fórmula, esta se me va a cancelar. Muy bien. Entonces vamos a proseguir con hallar lo que sería la resistencia equivalente, ¿no? Que sería la resistencia de Thevenin. Recordemos que nosotros antes utilizábamos lo que sería la fórmula esta siguiente. Voy a hacer una división aquí. Hicimos que la resistencia de Thevenin era igual al voltaje de Thevenin entre la corriente en corto.
por lo tanto voy a redibujar el circuito de la forma de que tenga una salida para poder hallar el voltaje de Thevenin, ¿no? Era lo que hacíamos nosotros con anterioridad. Entonces vamos a hacer la división desde acá. Y voy a poner aquí el circuito. Más menos. Aquí voy a poner los 36 voltios. Y voy a agregarle lo que sería la salida, ¿no? Aquí vamos a tener 470 ohmios. Y aquí iría la resistencia de 100 ohmios. Y aquí iría la resistencia de 20. Y aquí es donde vamos a tener nosotros la salida. Entonces aquí nosotros tenemos que hallar el voltaje de Thevenin. Entonces para hallarlo nosotros necesitamos encontrar lo que sería la corriente. Entonces nosotros sabemos, primero que nada, como aquí tenemos una salida, o sea, desconectamos el circuito, pues sabemos que la corriente, que vaya por aquí, la corriente va a ser 0. Y también la corriente va a ser 0 aquí. Por lo tanto nos quedamos con esta parte. Esos 36 voltios están en paralelo con estos 470. Por lo tanto también están en paralelo con el voltaje de Thevenin. Así que ya podemos darnos cuenta que el voltaje de Thevenin va a ser igual a 36 voltios. Este va a ser como que el primer resultado que tengamos. 36 voltios. Entonces aquí resistencia de Thevenin va a ser igual a 36 voltios. Nos falta la corriente en corto, ahorita nada más la vamos a agregar, ¿no? Entonces para encontrar la corriente en corto, ¿qué hacíamos? Recordemos que nosotros redibujábamos el circuito, en este caso lo redibujábamos con un cortocircuito agregándole un cable. Entonces vamos a dibujarlo. Sería más menos 36. Sí, así. Tendríamos los 100 ohmios y aquí tendríamos los 20 ohmios. Sí, 20 ohmios son 120 ohmios. Son 20. Sí, son 20. No sé por qué 120 puse. Pero sí, son 20 ohmios. Y aquí era donde tendríamos la salida. A esta salida nosotros le íbamos a agregar un cortocircuito para poder hallar lo que sería la corriente en corto. Entonces para poder hallarla nosotros necesitamos, aquí se me olvidó poner el valor, que sería 470 ohmios. Muy bien. Entonces para poder hallar la corriente de Thevenin, nosotros nos damos cuenta que, ¿de qué? Que esa resistencia y esa resistencia están en serie. O sea, fluye la misma corriente sobre ellas. Entonces nosotros podemos sumarlas. Si las sumamos me va a dar 120. Y 120 va a estar en paralelo con lo que sería los 36 voltios. Entonces, si tenemos 120 ohmios, podemos dividir lo que sería el voltaje, que va a estar en paralelo con esa resistencia, entre esos 120. O sea, la suma de esa resistencia, los 36, la vamos a dividir entre la suma de estas resistencias. Entonces me quedaría que la corriente, la corriente en corto es igual lo que sería los 36 voltios que teníamos aquí y la resistencia equivalente que tendríamos de estas dos, la cual sería 120.
Muy bien. Y esto me daría, dividiendo en la calculadora, 36 entre 120, me daría como 0.3 amperios. Esto sería igual a 0.3 amperios. Muy bien, ahí lo tenemos. Casi no se ve, pero aquí lo tenemos, 0.3 amperios. Muy bien, entonces ya conociendo esto, nosotros ya podemos obtener lo que sería la resistencia de Thevenin, que nomás las añadimos 0.3 amperios. Entonces voy a nada más dividir todos los pasos que hicimos para no revolverme. Ok, ahí hicimos una sola cosa en todo ese espacio. Entonces aquí tenemos 36 entre 0.3 amperios. Entonces nada más restaría obtener la resistencia de Thevenin en total, la cual sería 36 entre 0.3 amperios me daría igual a 120. La resistencia total, esta es igual a la resistencia equivalente, perdón, a 120 ohmios. Muy bien, ya que tenemos la resistencia de Thevenin, nosotros ya podemos encontrar lo que sería aplicar la fórmula, la que teníamos al principio, ¿no? La fórmula aquí me dice que la corriente en corto, o sea, la corriente en corto teníamos que, ya la habíamos sacado, que era 0.3. Así que corriente en corto sería I de LT igual a la corriente en corto, que es 0.3, más en este caso pues sería 0, porque recordamos que aquí era 0. Pues no sé, pero este era 0. Entonces nos queda el menos la corriente en corto, que sería 0.3. Y luego por E a la menos T sobre tau. Sobre tau. En este caso nos faltaría encontrar la constante tau. ¿Y cómo encontrábamos la constante tau? La constante tau dije al principio que era lo que sería el inductor, perdón, entre la resistencia de Thevenin. Así que vamos a hacer una división aquí. Y nos dice que la constante tau es igual al inductor. En este caso mi inductor es 0.6 henrios sobre la resistencia de Thevenin. Y mi resistencia de Thevenin es igual a 120. En total, esto me va a salir 0.6 entre 120 me da 1 sobre 200, equivalente, esto me daría igual a 5 milisegundos. Muy bien, teniendo esto también puede ser 0.005 segundos. Ok, entonces ya conociendo esto, ya nomás aquí me faltaba pues aplicarlo, que sería 5 milisegundos. Muy bien, entonces ya tenemos todo. Nomás nos faltaría encontrar lo que serían los incisos. Estaba haciéndolo y no se veía. Pero o sea, aquí está la fórmula, que sería primero que nada la corriente en corto más lo que sería la corriente en el inductor 0, pero medio 0, menos la corriente corto por E a la menos T sobre tau, pero tau era 5 milisegundos. Ya teniendo esto, nada más, pues, esto se me quita. Y debemos de encontrar, primero que nada, nos piden el inciso A, perdón. Sí, nos piden hallar el voltaje
del inductor en T igual a 25 ms. Así que voy a ponerle aquí A. Recordemos que para hallarlo nosotros ocupábamos saber la derivada de la corriente en T con respecto al tiempo. Así que vamos a sacar primero que nada la derivada. Sería la derivada de la corriente T con respecto al tiempo. Esto me daría la derivada del 0.3 es 0. La derivada de este también es 0. Esto me daría 0. Y la derivada del segundo sería menos 0.3. 0.3 y la derivada sería menos t por... no, 1 sobre 5 por menos 3. Sería e a la menos t sobre 5, ¿no? Y la derivada de esto es un quinto. Sí, ¿no? Un quinto. Ahí aquí abajo lleva ms. Así es. Y recordemos que esto, pues este se me va. Y esto está multiplicado por el inductor. En este caso era de 0.6 henries. Y al multiplicarlo me daría menos 0.3 la calculadora por E a la menos. En este caso es a la menos T. Bueno, sería menos 0.3 por menos un quinto por 0.6. Y esto me daría igual a 36. ¿Por qué puse 60? Era la 8 aquí, no. Se van a confundir. Aquí era en total, me dio BL igual a 36 por E a la menos T sobre M milisegundos. Y recordemos que el problema nos estaba pidiendo, en este caso, que T valía 25 milisegundos. Así que nada más sustituimos y sería 36 por E a la menos 25 milisegundos sobre 5 milisegundos. Muy bien. Y entonces BL en 25 milisegundos, que sería la T. Nos ayudamos con la calculadora. 36 por E a la menos 25 entre 5. Y esto me sale 0.24. Muy bien, entonces ese sería volts, ¿no? Ese sería el resultado del inciso A. Ahí lo tenemos. Muy bien, entonces nada más resta sacar ahora lo que sería el B. Es casi lo mismo, nada más que nos pide en T igual a 1 milisegundo. Así que sustituimos lo mismo que teníamos, que sería, vamos a ponerlo aquí, B me queda, me dice que BL es igual a 36 por E a la menos T, pero en este caso menos T es menos 1 milisegundo sobre pues tabo, que sería 5 ms. Y nada más procedemos a sacarlo en la calculadora el resultado y me quedaría menos 1 entre 5. Y esto me queda como 29.47. Muy bien, entonces esto me quedaría como
29.47 voltios. Este sería el voltaje del inductor en T igual a 1 milisegundo. Aquí lo encerramos. Aquí tenemos el inciso B. Muy bien. Entonces nada más entonces nada más resta encontrar lo que sería el inciso C. Nos dice el voltaje de R, de la resistencia R1 en T igual a 1/8, ¿no? Ok, entonces para encontrar en este caso la resistencia R1, que sería esta, nosotros debemos de aplicar la ley de Ohm. Recordemos que para hallar el voltaje, para hallar el voltaje nosotros debemos, bueno, aquí lo voy a poner inciso C, para hallar, preso una rueda. Para hallar el voltaje nosotros debemos de multiplicar más bien lo que sería la corriente por la resistencia. Y en este caso nosotros tenemos la corriente en BR1, que es igual a 0.3, la hemos sacado, menos igual los 0.3 por E a la menos, en este caso como nos están pidiendo 5 ms, 5 milisegundos, pues sería 5 milisegundos sobre 5 milisegundos. Muy bien. Y como la resistencia vale 100, como aquí la R1 es igual a 100, todo esto es multiplicado por la resistencia de 100 ohms. Ahí vamos bien. Entonces nada más nos llevamos de la calculadora y sería 0.3 menos 0.3 por E a la 5 sobre 5, y todo eso multiplicado por 100, y me da el resultado de BR1 como 18.96 voltios. Este sería el valor de la C. Y ya por último debemos encontrar lo que sería el inciso D, que sería, nos dice que T para que la corriente llegue a 100 miliamperios. Así que el inciso D dice que 100 miliamperios tiene que ser igual a los 0.3 menos esos 0.3 por E a la menos T sobre tau, que sería 5 ms. Y pues nada más podemos poner eso en términos de amperios, que sería 0.1 igual a 0.3 menos 0.3 por E a la menos T sobre 0.005. Y pues aquí podemos despejar. Esto lo pasamos del otro lado y esto me queda como E a la menos T entre 0.05 igual a 0.3 menos 0.1, ¿no? Que lo pasamos del otro lado que estaba positivo, lo pasamos negativo. Aquí para eliminar podemos multiplicar por el logaritmo natural. Todo esto por el logaritmo natural. Y esto me va a eliminar con este y me va a quedar lo que sería
menos t sobre 0.005 igual al logaritmo natural de 0.3 menos 0.1. Y entonces t me quedaría, entonces aquí sacamos 0.3, 0.1. Y esto me quedaría igual a 0.00203. Y este sería mi otro resultado del inciso D. Y ahí sí terminaríamos con este problema.